Hola corazones, mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo un top hecho a crochet que hemos trabajado con hilo de algodón de Rosa Craft, que os dejo abajo el enlace donde podéis clicar para conseguir el mismo material que yo he trabajado, y agujitas del número 3, ¿vale? Hemos hecho un top de tamaño de 12 a 18 meses aproximadamente. Está hecho con 2 grannies aquí arribita, después lleva el volante por la parte de detrás. Mirad qué coqueto, le sale el bolsito de la del mismo cuerpecito. Es muy fácil de hacer y con el algodón maravilloso de Rosa Craft os queda genial porque se trabaja estupendamente. Ya os digo que os dejo abajo el enlace, clicáis y os lleva del tirón a la tienda online donde podéis conseguir el mismo material. Mirad, esto es un conjuntito que va a conjunto con este pantaloncito, que también irá el paso a paso. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, os voy a dejar aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal que lo hagáis, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un tutorial, que le deis a la manita arriba si os ha gustado, que eso es totalmente gratuito y siempre beneficia mucho, ¿vale? No me enrollo más. Corazones, os dejo con el paso a paso. Corazones, para hacer este top necesitamos hacer 2 piezas exactamente como tengo esta. Necesitamos un contorno para el tamañito que es de 12 a 18 meses aproximadamente. Necesitamos un contorno de pechito de unos 45, 47, 48 centímetros aproximadamente, ¿vale? Y este en concreto nos va a medir 47. De momento mide un poquito menos, pero tenemos que contar con la unión, que aquí le va a sumar un poquito más, ¿vale? Vamos a tener 46 y medio, por ahí vamos a andar, con nuestro hilo de algodón y agujitas del número 3, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2 partes como esta. Esta es la parte delantera, ¿vale? Ahora tengo que hacer otra igual, y esta es la parte trasera, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra igual que esta. Bueno, para quien sepa leer el gráfico, aquí le podéis hacer una capturita y yo os lo voy explicando paso a paso, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, no está detallado de que tenemos que subir siempre con cadenetas, y en este gráfico no lo han detallado, pero yo os lo voy a explicar. Vamos a hacer un anillo mágico. Anillo mágico es, damos la vuelta en 2 deditos, cruzamos nuestro hilo, sujeto, meto mi agujita por aquí, saco la hebrita y cojo. Ya tengo mi anillo mágico creado. Lo voy a cerrar un poquito. Sujeto mi anillo de esta forma y ahora voy a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Son 2 cadenetas de subida que hace de un punto alto más una cadeneta de separación que tenemos. Y tenemos que hacer 12 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico separado por una cadeneta. Entonces ya hemos hecho la cadeneta separada de este punto alto, vamos a llamarlo así, que tenemos aquí, y vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer 12, ¿vale? Entonces tengo hecho mi segundo punto alto y hago una cadeneta de separación. Punto alto, cogemos hebra, metemos dentro del anillo mágico, volvemos a coger hebra y tiramos, cogemos hebra, sacamos 2 y sacamos 2. Vuelvo a hacer una cadeneta y de nuevo punto alto, una cadeneta y de nuevo punto alto, así hasta tener 12, contando con las cadenetas de subida que equivalen a un punto alto, ¿vale? Bueno, pues hacemos 12 en total.
Yo no sé ni cuántas voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadeneta de separación. 7. Me es más fácil si cierro un poquito para sujetarlo mejor. 8, 9, 10. No he hecho separación aquí de cadeneta. Loki, Pepi, que estás Loki. A ver cuántas llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadeneta de separación. 8, 9, 10, 11 y 12. Y una cadeneta de separación para ahora unir en la segunda cadeneta de subida. Porque teníamos una de separación, que es esta. Pues en esta cadeneta vamos a hacer un punto raso. Y cierro mi anillo. Tiro. Ahí, y ya lo tengo cerradito. ¿Vale? Perfecto. Ya tenemos hecho este círculo. Vamos por el amarillo. El amarillo nos indica que vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto alto que hemos hecho en la vuelta de abajo, separado por una cadeneta, ¿vale? Vamos a subir siempre con 3, digamos 2 cadenetas. ¿Equivalen? Aquí vamos a hacer 3 cadenetas. 3 cadenetas porque no tengo el de inicio, que aquí sí la tenía. Y en este mismo que está aquí voy a hacer otro punto alto. Ya tengo 2 puntos hechos, 2 puntos altos hechos en el mismo punto. Separo con una cadeneta y vuelvo a hacer en el siguiente punto alto 2 puntos altos. 1 y 2. Separo con una cadeneta y vuelvo a hacer en el siguiente punto alto 2 puntos altos. 1 y 2. Y así voy a terminar toda la vueltecita. Ya hemos terminado y ahora vamos a hacer una cadeneta de separación que ya la tenemos y vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadeneta de subida que hicimos al principio. Y ya tenemos la segunda vuelta amarillita hecha. Vamos a hacer la tercera, que es la verde. Y nos dice que vamos a hacer 3 puntos altos en cada cadeneta de separación de la vuelta anterior, separado por una cadeneta. Entonces yo estoy aquí, justamente, me voy a venir a este huequecito, voy a hacer un punto bajo y voy a subir con 2 cadenetas. Esto me va a equivaler a uno de estos 3 puntos, ¿vale? Ahora voy a hacer una cadeneta de separación, que es esta, y me vengo a la otra cadeneta que tengo aquí de separación, aquí, a hacer 3 puntos altos. Entonces aquí hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hago una cadeneta y me voy al otro huequecito. Y hago 1, 2 y 3. Y exactamente así tengo que seguir trabajando toda la vueltecita. Cuando llegue aquí, estoy contigo. Ya estoy terminando. Hago mi cadeneta de separación, ya la he hecho. La cadeneta de separación y aquí teníamos un punto. Pues me queda por hacer 2. 1 y 2. Y voy a pinchar en la tercera cadeneta con un punto bajo. Ya tengo hecha la vueltecita verde. Y ahora vamos a hacer la vueltecita última, la moradita, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo 2 bloques de 3 puntos altos en cada cadeneta. Bueno, pues ahora me encuentro aquí. Voy a pinchar aquí en este huequecito que tengo con un punto bajo. Y hago 1 y 2 cadenetas. Ya tengo mi primer punto alto. 2 y 3. Hago una cadeneta de separación, que es esta, y vuelvo a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3.
Y ahora vamos a hacer las esquinas. Las esquinas son estas. Aquí en el gráfico, si sabéis leer gráfico, aquí nos dice que vamos a hacer puntos altos dobles. Cuando tienen estas dos rayitas significan puntos altos dobles. Y estos puntos altos normales. Yo no lo voy a hacer doble, yo lo voy a hacer normal. Entonces yo me voy a pasar ya ahora con mi cadeneta de separación. Este hilo lo voy a cortar ya mismo porque me está dando la lata. Y me voy al siguiente huequecito y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a separar con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y en el mismo sitio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tengo hecha mi primera esquinita, que es esta. A continuación tengo que hacer 2 bloques más de 3 puntos altos en cada cadeneta. Entonces hago una cadeneta, me voy al siguiente hueco y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Separo con una cadeneta y vuelvo a hacer otro bloque. 1, 2 y 3. Y ahora separo con una cadeneta y vuelvo a hacer otra esquinita. Aquí en el siguiente hueco. Hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Separo con 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y vuelvo a hacer 3 puntos altos en en el mismo sitio. Ya tengo hecha mi segunda esquinita. 1, 2. Y ahora vamos a por la tercera. Vuelvo a hacer 2 bloques de 3 puntos en cada huequecito. 1, 2 y 3. Hago una cadeneta de separación y me voy al siguiente huequecito y hago de nuevo 3 puntos altos en el mismo sitio. Y vuelvo a hacer ahora de nuevo con una cadeneta de separación la otra esquinita. Y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Separo con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer 3 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Ya tengo mi tercera esquinita terminada. Y me va formando lo que es el granny cuadradito. Vuelvo a separar con una cadeneta y hago 1, 2 y 3 puntos altos. Separo con una cadeneta de nuevo y vuelvo a hacer 3 puntos altos en el siguiente huequecito. 1, 2 y 3. Y ahora ya voy a hacer la última esquinita que me pertenece. Una cadeneta de separación y hago 1, 2, 3 puntos altos. 3 cadenetas de separación, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer 3 puntos altos en el mismo sitio. 2 y 3. Y ahora hago una cadeneta de separación y hago un punto raso en la cadeneta de subida del comienzo de la vuelta. Bueno, os comento, una vez que tenemos hecho el granny, si yo voy a hacer este ladito, yo seguiría tal cual estoy ahora mismo, en el sitio que estoy ahora mismo, haciendo 12 puntos bajos hasta llegar hasta aquí, que son estos. Y dejo libre lo que es la esquinita, como estáis viendo. Estáis viendo la esquinita libre y a partir de aquí, pues he hecho 12 puntos bajos sobre una cantidad de vueltas que ahora os lo diré. En este caso es este ladito. Como ahora tengo que hacer este ladito y esto tiene revés y derecho, pues tengo que empezar aquí abajito o aquí, donde yo quiera. Entonces, para no cortar hilo, aquí tengo menos trayecto, me voy a llevar mi hilo con puntos rasos
con puntos rasos hasta el final de mi granny. Voy avanzando con puntos rasos hasta llegar al final de mi granny, y así no tengo que cortar el hilito porque son muy poquitos puntos. Bueno, pues estoy aquí en el centro de las 3 cadenetas de separación del granny. 1, 2, sí, vale, lo tengo que hacer. Vale, pues aquí tengo que hacer ahora 12 puntos altos hasta llegar hasta aquí, dejando lo que es la esquinita libre. ¿Qué hago? Subo con una cadeneta, pincho en el primer punto y tengo que hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5 en el huequecito. Voy a ir contando, a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, vamos bien. 5, 6 en el siguiente. 7, 8, 9 en el huequecito. 10, 11. ¿Aquí lo hice en el huequecito? No. Vale, perfecto. Y 12. Ya tengo mis 12 puntos hechos. Ya tengo que seguir trabajando. 12 puntos. Mirad. En total hemos dado, no sé si lo tengo aquí apuntado o no lo tengo aquí apuntado. 35 vueltas, sí. Tenemos que hacer 35 vueltas. Bueno, pues yo tal cual estoy aquí. Subo con una cadeneta, doy la vuelta a la labor y hago de nuevo 12 puntos bajos. Ya voy por la segunda vuelta. Contemos siempre que sean 12 puntos, ¿vale? Que no nos menguemos uno por el camino, o no lo comemos, no lo saltemos, que sean siempre 12. Porque muchas veces con el crochet nos confundimos de que si el último punto no es el último punto. Creemos que el último punto es otro. Vale. Aquí de nuevo subo con una cadeneta, doy la vuelta y vuelvo a hacer 12 puntos. Voy contándolo de vez en cuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, que no hay que coger hebra. 8, 9, 10, 11 y 12. Subo con una cadeneta, doy la vuelta a la labor y así voy a seguir trabajando durante 35 vueltas. En cuanto que las tenga, estoy de nuevo contigo para decirte cómo seguimos. Ya tengo los dos laditos hechos, ¿vale? Este último no he cortado el hilo porque vamos a unirlo a este. Entonces aquí tengo un hilo bastante largo. Voy a cortarlo por aquí porque ahora aquí al unirlo lo voy a perder. Y voy a poner revés con revés. Este es revés, este es revés, revés con revés. Y voy a ensartar mi agujita aquí. Aquí. Bueno, va aquí. Cojo mi hilo y voy a unir estas dos partes. Y a la misma vez voy a perder el hilo de comienzo de la otra. Y simplemente tengo que coger punto con punto. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Este es 1. Este es 1. Pero no quiero cogerlo aquí porque se me está aflojando. A ver cómo lo cojo para que se me apriete bien. Un momentín, un momentín, un momentín. Un momentín. Voy a cogerlo por aquí abajito, ¿vale? Para que no se me afloje. Y este de aquí. Vale, y hago un punto bajo. Me voy al siguiente.
y me voy al siguiente del frente, que es este, y hago un punto bajo. Me voy al siguiente, que es este, y hago un punto bajo. Me voy al siguiente, y al siguiente, que es este, y un punto bajo. Y así voy a unirlos todos. Al siguiente, y al siguiente. Mirad cómo queda por aquí, ¿vale? De esta forma nos tiene que quedar, ¿vale? Bueno, pues vamos a unirlo todo esto con esto, y ahora uniremos la parte delantera. Ya tenemos unida la parte de atrás, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar revés con revés, ¿vale? Vamos a unirlo por la parte del derecho, y lo vamos a unir de esta forma, desde la parte de arriba. Fijaos, este es el huequecito de la manguita, del bracito. Esta es la parte de arribita y esta es la parte de la barriguita. Pues desde aquí vamos a empezar a unirlo. Cogemos nuestro hilo. Lo voy a poner de esta forma aquí para irlo perdiendo, ¿vale? Y aquí, en el huequecito que tenemos del rinconcito, voy a hacer un punto bajo aquí. Y de nuevo voy a entrar con una hebra y saco de una vez. Vamos a hacer medios puntos altos para unirlo, ¿vale? Queremos que nos quede un cordoncito bastante grandecito. Cojo de nuevo hebra, pincho en el primer punto, de detrás, perdiendo el hilo de comienzo, cojo hebra y lo saco. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, pincho en el de detrás y lo saco. Cojo hebra, pincho en el de detrás y lo saco. Cojo hebra, hago uno dentro de la cadeneta. Ya tengo prácticamente mi hilo perdido. Y ahora de nuevo cojo hebra, pincho en el primer punto del siguiente grupo y en el primer punto del siguiente grupo. Y esto ya está aquí prácticamente perdido, ¿vale? Vuelvo a coger hebra, pincho en el siguiente y en el siguiente de detrás, siempre coincidiendo, punto con punto. Este es el tercero del grupo, pues el tercero aquí. Vuelvo a coger y hago en el hueco. Vuelvo a coger, pincho en el primer puntito que me viene y en el primero del grupo de detrás. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Me voy a quedar terminando esto de esta formita y ahora continuamos. Nos tiene que quedar un cordoncito así, de esta forma, y una vez que hemos terminado de unirlo, vamos a hacer una cadeneta. Unas cadenetas, vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me quedo haciendo cadeneta y os digo cuánto hacemos. Hemos hecho 35 cadenetas. Y ahora vamos a volver haciendo un punto medio en cada uno de nuestros puntos, ¿vale? En la segunda cadeneta pinchamos y hacemos un punto medio. Lo que queremos crear es un cordoncito. Y luego os explicaré para qué, ¿vale? Vamos a hacer un punto medio en cada cadeneta. Vale. Y así me voy a quedar hasta llegar creando este cordoncito, hasta llegar a donde empecé la primera cadeneta, ¿vale? Ahí cortaré el hilo y seguiremos trabajando. Corazones, ya tenemos esta parte hecha, ¿vale? Vamos a hacerle un bordecito a todo el contorno de la parte de arriba. Vamos a hacer un bordecito, ¿vale? Y se lo vamos a hacer a punto cangrejo. Vamos a empezar por la parte de atrás. El punto cangrejo no es más que un punto bajo, pero yendo hacia el otro lado. Entonces dejo aquí mi hilo
pincho en el primer punto y hago un punto bajo. En vez de continuar hacia adelante, voy hacia detrás. Y se va creando, voy pinchando un punto bajo en cada vueltecita. Se va creando estos canelones que vais viendo aquí y queda una terminación muy bonita. Aquí. ¿Vale? Bueno, me voy a quedar aquí trabajando esto en todo el contorno para simular también un poquito esto. También estaré aquí de nuevo con ustedes en esta vueltecita. Corazones, estoy aquí en la esquinita y he probado varias opciones y la que más me gusta es seguir haciendo el punto cangrejo. Entonces estoy aquí en la última vuelta, o sea, en la primera vuelta que hice de los puntos bajos. Voy a pinchar en el huequecito que tengo y ahora ya me voy a ir punto por punto. Aquí tengo 3 puntos, pues hago un punto en cada uno de ellos. 1, 2 y en este 3. ¿Vale? De esta forma nos va a quedar la subidita. Aquí tengo en estos 3 puntos, 3 cadenetas, vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Y ahora sigo haciendo punto por punto. 1 en cada punto. 1 en cada punto. Así. Y aquí en el huequecito y en cada puntito 1. Así vamos a ir trabajando. Cuando esté aquí en el centro, estoy de nuevo contigo. Así vamos, corazones. Hemos llegado al centro. Vamos a ver. Voy a pinchar uno justamente en el centro. A ver qué tal queda. Si me gusta, pues continuamos. Y me voy al primer punto del otro granny. Voy a hacer uno más y veo qué tal. Y yo creo que sí, que lo vamos a dejar así. Entonces hacemos un punto en la unión, solamente un punto. Sigo trabajando, punto en el huequecito, punto en el punto, punto en el punto, punto en el punto, huequecito, punto, 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 huequecito, punto. Ya estoy aquí en la esquinita. Un pequeño nudito que ya está quitado. Vale. Perfecto. Punto. Punto. En las 2 cadenetas dijimos que íbamos a hacer 2. 1 y 2. Y ahora seguimos con un punto. Hoy este no ha quedado bien. Un momento que lo voy a hacer de nuevo. Un punto. En otro punto en la cadeneta. Es que se monta la hebra. Aquí. Un punto. Sobre punto. Un punto sobre punto. Un punto sobre punto. Y ya estoy en la primera vueltecita de los puntos bajos. Y ya sigo trabajando hasta el final. ¿Vale? Bueno, pues ya me voy a quedar trabajando. Esto queda sin corazones. Me voy a quedar trabajando hasta el final de la vueltecita. Y anudo hilo, voy quitando hilo de en medio y anudo hilo. ¿Vale? Este coroncito lo dejamos aquí en espera. Ya lo tenemos terminado, ¿vale? Ya por todos lados he cortado hilito, demás, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacerle, si queréis, sujetáis esto aquí con un marcador o algo para que no os estorbe. Vamos a hacerle un punto bajo a todo el contorno y vamos a intentar hacerle un múltiplo de 6. ¿De acuerdo? Para hacer ahora lo que es el volantito.
Vamos a intentar, a ver, yo voy a trabajaros, voy a deciros cuántos puntos me ha salido y voy a ver cómo cuadro para que sean múltiplos de 6, ¿vale? Estoy contigo en un momentito. Ya los tengo hechos y he hecho un total, corazones, de 108 puntos bajos, ¿vale? 108 puntos bajos múltiplo de 6, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora vamos a seguir el gráfico del volantito. Y vamos a empezar por aquí. Estos son los puntos bajos que acabamos de hacer. Y ahora vamos a empezar con este abaniquito. Mirad, vamos a hacer una serie de abaniquitos que se van agrandando conforme vayamos avanzando todo lo grande que queramos el volante, todo lo larguito, ¿vale? Porque esto lo podemos ir repitiendo. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. En la siguiente vuelta tenemos 6 puntos altos separados por 2 cadenetas. En la siguiente tenemos 8 puntos altos separados por 2 cadenetas. Aquí separado por 3 cadenetas, aquí por 4. Le hacéis una costura al gráfico, a ver si me sale bien aquí. Porque si la queremos más larga de lo que está aquí, este es el final, ¿vale? Este es el bordecito que vamos a hacer al final. Si la queremos más larga de lo que está aquí y queremos que quede el volantito más larguito, pues podemos hacer más vueltecitas de esta, haciendo por ejemplo una separación aquí. En la siguiente vuelta, pues aquí podríamos hacer una cadeneta. Ya tenemos ese huequecito más, ¿vale? Yo voy a ir trabajando según el gráfico. Si por casualidad hago más de lo que está aquí, vengo y os digo cuántas vueltas más he hecho, con cuántos puntos hemos dado. Bueno, de momento vamos a empezar por la primera. Y vamos a empezar haciendo 5 puntos altos en el primer punto que tengo, que es este, que lo he unido con un punto bajo, ¿vale? Al primer punto. Entonces voy a pinchar en el primer punto, hago un punto bajo y subo con 3 cadenetas. Con 2 cadenetas. Y en el mismo sitio vamos a hacer 4 puntos altos, porque ya tengo 1. Y en este sitio voy a hacer 1, 2 con las cadenetas, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas, 1 y 2. Y vamos a contar 1, 2, 3. En el tercer punto, que está aquí, 1, 2, 3. En el tercer punto vamos a hacer un punto bajo. De nuevo vamos a hacer 2 cadenetas, 1 y 2. Y en el tercer punto, 1, 2, 3, vamos a volver a hacer 5 puntos altos. 1, 2, en este voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos de nuevo la misma operación. Y esta vuelta se va a repetir así. 2 cadenetas. En el tercer punto un punto bajo. 1, 2, 3, aquí un punto bajo. 2 cadenetas. Y en el tercer punto 5 puntos altos de nuevo. Que es 1, 2, aquí 3. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, aquí me salen pelusillas del hilo perdido, pero yo lo voy a cortar ahora mismo. Vale, vuelvo a hacer 2 cadenetas y ya vamos repitiendo, corazones, que se ha quedado aquí el hilito. Esto es de un hilo perdido. Vale, 2 cadenetas y volvemos a pinchar en el tercer punto. 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, pues así me voy a quedar haciendo toda esta vueltecita de esta forma. Hemos terminado la vuelta
he hecho los dos cadenetas y le he hecho un punto raso en la cadeneta de subida. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que es esta. Vamos a subir con 3 cadenetas, que es nuestro primer punto alto. Y tenemos que hacer 2 más, 1 en cada punto. Pues aquí tengo uno, aquí tengo el segundo, aquí y aquí tengo el tercero. Vale, tengo 3 puntos. Me dice que tengo que separar con 2 cadenetas, 1 y 2, y que haga un punto alto en el mismo punto que he hecho el último. Pues hago un punto alto en el mismo que he hecho el último, y 2 puntos altos más 1 sobre cada punto. Pues un punto alto aquí y un punto alto aquí. Me dice, esta cruz significa que haga un punto bajo sobre estas 3 cadenetas. Pues yo aquí... No, perdón, me he liado. Este es el de arriba. No, estoy en la segunda vuelta, corazones, perdonad. Tengo que hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora voy a repetir de nuevo esto, ¿vale? Hago un punto alto sobre mi primer punto, un punto alto sobre el segundo punto y un punto alto sobre el tercer punto. Son estos 3. Separo con 2 cadenetas, 1 y 2. Y vuelvo a hacer un punto alto sobre el mismo punto que he hecho anteriormente, que es sobre este, y en el mismo sitio tengo que hacer 2, tan solo que lo separo con 2 cadenetas. Y un punto alto sobre cada punto que nos queda, 1 y 2. Vuelvo a separar con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Separo con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Vuelvo a repetir en el mismo sitio, un punto alto y ahora un punto sobre cada punto. Y así vamos a terminar la segunda vueltecita de nuestro volantito. ¿Veis cómo ya va quedando? Bueno, pues vamos a seguir trabajando con esta segunda vueltecita. Ya he terminado la vueltecita y la he unido con un punto raso en las 3 cadenetas de subida. Ahora vamos a hacer la tercera vueltecita, que es esta. ¿Y qué nos dice? Nos dice que hagamos 2 puntos dobles, en este caso son puntos altos dobles, puesto que tiene 2 rayitas, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a explicaros el primero. Yo me tengo que venir al primer punto, el de la V, me tengo que venir aquí. Me tengo que venir a este punto. Entonces, con punto deslizado, llego hasta aquí, hasta este. ¿Vale? Y aquí. Una vez que estoy aquí, voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Esto es un punto alto doble, equivale a un punto alto doble. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es, lío 2 veces 2 hebras en mi aguja. Como tengo que hacer uno en el mismo sitio, ¿vale? Pues me vengo aquí, a este sitio, y cojo hebra, hago igual, pero saco 2 veces. 1, 3 en todo caso, 2 y 3. Ya tengo hecho 2. Ahora tengo que hacer otros 2 dentro de las 2 cadenetas. Cojo de nuevo 2 hebras y pincho. Y hago 1, 2 y 3. 2 hebras y pincho. 1, 2 y 3. Ya tengo hecho mis 4 primeros puntos dobles hechos. Separo con 2 cadenetas, 1 y 2. Y vuelvo a hacer 2 puntos altos dobles dentro de las 2 cadenetas. Pongo 2 hebras y hago aquí 1, 2 y 3. 2 cadenetas y hago 1, 2 y 3. Y ahora tengo que hacer 2 puntos altos dobles en el primer punto. Pues aquí hago
1, 2 y 3. Y de nuevo 1, 2 y 3. Ya tengo hecho el abanico completo. Como os decía antes, la cruz significa un punto bajo, que lo tenemos que hacer en estas 3 cadenetas que hicimos en la vuelta anterior. ¿Vale? Y ahora nos volvemos a ir del tirón aquí, a este punto, al último de los 3 que tenemos, con doble lazada, para hacer de nuevo 2 puntos altos en ese punto. Doble lazada y hago de nuevo 1, 2 y 3. Doble lazada y ahora dentro de las 2 cadenetas. 1, 2 y 3. Doble lazada dentro. 1, 2 y 3. Ya tengo hecho los 4. 2 cadenetas de separación. 1 y 2. Y de nuevo 2 lazadas para hacer 2 de nuevo dentro de las 2 cadenetas. 1 y 2. Y ahora tengo que hacer en el primer punto 2 puntos altos dobles más 1 y 2. Me voy de nuevo a las cadenetas de separación, donde voy a hacer un punto bajo. Y así va quedando. Pues así vamos a hacer toda esta tercera vueltecitas. Cuando termine, estoy de nuevo contigo. Terminada la vuelta, vamos a empezar la cuarta vuelta. La estoy marcando para no equivocarme. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, unido con un punto deslizado y me tengo que venir al tercer punto. Si veis aquí, 1, 2, 3, al tercer punto me tengo que ir con punto deslizado. Uno y en este es el tercer punto. Sí, vale, pues aquí desde este punto voy a subir con 4 cadenetas y voy a hacer este punto y voy a hacer este siguiente en el último punto, que es un punto doble en el último punto aquí. 1, 2 y último. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? 3 puntos altos dobles dentro de las 2 cadenetas. Entonces hago 1, 2 y 3. Separo con 2 cadenetas, 1 y 2. Y vuelvo a hacer 3 puntos altos dentro de las 2 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora ya me queda que hacer un punto alto en cada uno de los puntos que nos vienen a continuación. Punto alto doble en cada uno de los puntos que nos vienen a continuación. Entonces hago uno en el primero. 1, 2 y 3. Y otro en el segundo. 1, 2 y 3. Aquí no tenemos que hacer unión ninguna. Del tirón nos vamos a pasar... Perdón, que he movido esto. Del tirón nos vamos a pasar al tercer punto de este grupo. 1, 2, 1, 2, sí, al tercer punto, vale. Me voy a pasar al tercer punto, que es este. Y hago un punto, no he cogido 2 hebras. 2 hebras. Y hago un punto alto doble. Otro punto alto doble en el punto siguiente. Y 3 puntos altos dentro de las cadenetas. 1, 2 y 3. Vuelvo a repetir, hago 2 cadenetas de separación
y de nuevo 3 puntos altos dentro de las cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora un punto alto doble en el siguiente punto que me viene y un punto alto doble en el siguiente punto que me viene. Ya tengo hecho mi abaniquito y me vuelvo a saltar al tercer punto del siguiente abaniquito, donde vuelvo a hacer un punto alto doble, en el siguiente punto otro punto alto doble, 3 puntos altos dobles dentro de la cadeneta, 1, 2 y 3. Los separamos con 2 cadenetas y volvemos a hacer dentro de las cadenetas otros 3 puntos. Ya es repetir, tal cual os lo he explicado, toda la vueltecita. En el primer punto y otro en el segundo. Y me voy de nuevo al otro abaniquito. Me voy con hebra doble al tercero. ¿Vale? Bueno, pues nada. Me quedo. Mirad cómo va quedando el volantito. Esta es la parte de atrás. Mirad cómo va quedando el volantito. ¿Vale? Pues me quedo haciendo esta vueltecita y en la siguiente estoy contigo. Bueno, vamos a empezar la quinta y última vuelta de nuestro gráfico, ¿vale? Antes de hacer la puntillita. Pero ya veremos nosotros si este sería el tamañito que le dejaríamos cuando terminemos esta vueltecita o haríamos más. Bueno, de momento vamos a hacer la vuelta número 1, 2, 3, 4, quinta, que es esta. Bueno, pues como estoy aquí y he anudado con un punto deslizado, me tengo que ir al 1, 2, digamos que al tercero de los puntos. 1, 2, 3, a este. Voy a pasar con punto deslizado. Aquí. Y es aquí justamente donde tengo que subir. Sí, vale. Bueno, pues aquí subo con 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora tengo que hacer un punto alto en cada punto de los que me viene. Punto alto doble, perdón. 1 y 2. Y con la cadeneta que subo son 3. 3 puntos altos que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? 3 puntos altos dentro de las 2 cadenetas. Altos dobles. Todos son altos dobles. 2 vueltas y aquí tengo que hacer 3. 1, 2 y 3. Separo con 2 cadenetas, 1 y 2, y vuelvo a hacer 3 puntos altos dentro de las 2 cadenetas. 1 y 2, aquí. 1, 2 y 3. Y ahora ya me corresponde hacer 3 puntos altos más, un punto sobre cada punto. Entonces hago en el primero, que es este, 1, en el segundo, que es este, 2, y en el tercero. ¿Vale? Y ahora me voy al tercero, al tercero, bueno, voy a hacer de nuevo, al tercero de la otra vuelta. Monto 2 cadenetas y cuento con 1, 2, 3, este. Y hago un punto sobre cada punto. 1, 2 y 3. 3 puntos dentro de las cadenetas. 1, 2
y 3. 2 cadenetas de separación. Bueno, el último nunca se quiere terminar. 2 cadenetas de separación. 1 y 2. Y de nuevo, 3 puntos dentro de las 2 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora 3 puntos en cada punto de lo que me viene. 1, 2 y 3. Y así es como tengo que terminar la última vueltecita, que yo creo que sí va a ser la última vueltecita. Yo creo que sí, porque yo quiero que el top no sea excesivamente largo, ¿vale? Entonces yo creo que será la última vueltecita y la puntillita que terminaremos. Yo creo que no le voy a hacer más, porque mirad cómo está quedando esto aquí. Mirad cómo está quedando. Yo creo que con esta vueltecita y las puntitas. Bueno, esto, cuando yo termino un trabajito y voy a hacer la presentación, ya está terminado, lógicamente. Hago la presentación una vez que está terminado el trabajo. Ya veréis que esto es para un bolsito que va a salir de aquí. De aquí vamos a hacer 2 granny y le vamos a poner un bolsito. Por eso sale esta tirita de la unión, ¿vale? Ya después lo iré explicando según vayamos trabajando. Bueno, pues aquí voy a seguir terminando esta última vuelta y cuando la termine estoy de nuevo para hacer lo que es la puntillita. Corazones, vamos a hacer la penúltima, que es esta, la penúltima, porque la última ya es el piquillito este. Entonces vamos a hacer la penúltima. Bueno, yo he llegado aquí y he unido con un punto deslizado. Tengo que hacer este punto alto. En nuestro caso vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a separar con 2 cadenetas que me dice aquí. 1 y 2. Y ahora tengo que hacer 2 puntos altos en la cadeneta que tenemos aquí en el centro, en el huequecito. Hago un punto alto y hago otro punto alto. Y ahora me dice que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer 2 puntos altos en el mismo sitio. Altos dobles, ¿vale? 1 y 2. Ya tengo hecho esto, ¿vale? Entonces voy a seguir avanzando. Me dice que separe con 2 cadenetas. 2 cadenetas. Y que en el centro, aquí, en el centro de los 2 huecos, de los 2 vamos a hacer un punto alto doble. Aquí. ¿Vale? Y ahora repetimos. Separo con 2 cadenetas. 1 y 2. Y ahora sí ya es repetición. Vamos a hacer 2 puntos altos dentro de las cadenetas siguientes. 1 y 2. Separo con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a hacer 2 puntos altos dobles en el mismo sitio. Aquí. 1 y 2. Un momentito. Y 2. A continuación, separo con 2 cadenetas y hago un punto alto. Oh, las obras no me dejan. Un punto alto justamente en el centro. Ya esto es repetición. Un punto alto justamente aquí. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos repitiendo esta penúltima vuelta y cuando la termine ya hacemos el piquillito último. ¿De acuerdo?
Ya hemos terminado esta vueltecita y ya vamos a hacer la puntillita. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, estamos aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos a venir con punto de... Olvidamos estas cadenetas que tenemos que hacer aquí arriba. Las olvidamos. Nos vamos a venir con punto deslizado al primer punto que tenemos aquí, a este. Entonces me vengo con punto deslizado a este. Y ahora, en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el primer punto de estos dos que tengo aquí. Hago un punto bajo. Y ahora voy a hacer un picot de 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer un punto bajo en el siguiente punto alto que tengo aquí. ¿Vale? Y queda así. A continuación vamos a hacer otro punto bajo dentro de las cadenetas que tenemos que hacer. Son 6 puntos bajos lo que tenemos que hacer dentro de estas cadenetas. Y entre punto bajo, o sea, 1, hago un picot. 1, 2 y 3. Y hago un punto bajo. Hago un punto bajo. Y hago un picot. 1, 2, 3. Y hago un punto bajo. Hago un punto bajo. Y hago un picot. 1, 2, 3 y vuelvo a hacer un punto bajo. Ya tengo 6 puntos bajos dentro de las cadenetas que tenemos aquí con un picot en medio de cada dos, o sea, 3 picots. A continuación vamos a hacer un punto bajo en el primer punto que se nos presenta de los puntos altos, hago un picot que son 3 cadenetas y vuelvo a hacer un punto bajo en el siguiente punto que tengo. Y este es como se va formando la puntillita. Ahora a continuación tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Me voy a venir aquí. Vamos a comenzar desde aquí, porque todo es repetitivo. Y estamos aquí de nuevo. Encima del primer punto bajo, del primer punto alto de la vuelta anterior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo. Hago este picot, esto es un picot, son 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer un punto bajo encima del siguiente punto alto que tengo aquí. Ahora voy a hacer de nuevo a continuación los 6 puntos bajos que tengo aquí, haciendo un picot entre cada dos. O sea, voy a hacer ahora mismo un punto bajo dentro de la cadeneta, un picot de 3 cadenetas y un punto bajo. Ya tengo uno. Hago otro punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Ya tengo 2. Hago un punto bajo, 3 cadenetas y hago un punto bajo. Ya tengo 3. Y completo con estos dos que tengo aquí estos dos puntos altos. Hago un punto bajo en uno de ellos, 3 cadenetas y en el siguiente punto alto hago un punto bajo. Ya tengo de nuevo terminado esto. Y voy a hacer de nuevo las 5 cadenetas que me piden aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Exactamente lo mismo. Me vengo aquí con un punto bajo, 3 cadenetas y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora trabajamos dentro de las cadenetas. Un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Una secuencia. Un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Segunda, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Y tercera, volvemos a pinchar en el punto alto, 3 cadenetas y volvemos a pinchar con un punto bajo en el siguiente punto alto. Ya lo tenemos terminado.
Repetimos con 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Me vengo al siguiente punto alto, un punto bajo, 3 cadenetas, en el siguiente punto alto un punto bajo, y así vamos a terminar toda la última vueltecita. Y nos va a quedar de esta forma, ¿vale? Cuando la terminemos, esté de nuevo con ustedes. Ya tenemos terminado nuestro volantito, ¿vale? Vamos a terminar la otra tirita del bolso. Mirad, ahora tenemos que hacerle las tirantitas también, pero bueno, vamos a terminar con el bolsito. Y a 8 centímetros, creo que ha sido 8 centímetros, lo he medido, sí, a 8 centímetros del comienzo de los puntos bajos he puesto un marcador y aquí voy a empezar a hacer el mismo cordoncito que tengo aquí hecho. Voy a hacer 35 cadenetas y voy a volver con puntos altos, medianos, perdón, con puntos medianos. Bueno, pues aquí voy a enganchar para hacer, voy a dejar un trocito aquí para ahora apuntarlo bien y voy a hacer mis 35 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Cuando tenga 35 cadenetas, salto una cadeneta y vuelvo con puntos medianos. Y hago todo esto a puntos medianos. Anudo, o sea, pierdo este hilo. Lo anudo bien para que no se me desate. Y continuamos. Ya tenemos hecha el otro cordoncito de la parte de detrás. Bueno, y hemos hecho 2 granny exactamente igual que los que tenemos en el pechito, ¿vale? Exactamente igual, 2, que serán para el bolsito. Entonces, ahora lo vamos a unir. Tengo aquí mi hilo y voy a poner revés con revés, este revés con revés, que es este, ¿vale? Lo he estirado sobre la plancha, ¿vale? Ya sabéis cómo yo bloqueo las prendas para que me quede cuadradito. Le he puesto encima de la plancha alfileritos, así. Le he dado vapor y he dejado que se enfríe. Le doy con mi manita y he dejado que se enfríe. Bueno, pues voy a buscar porque el hilito he tenido que hacer un nudito y me quedó en una esquinita. Quiero perderlo. ¿Dónde era? Aquí. Aquí, vale. Pues este vamos a poner aquí para perderlo. Y vamos a dejar este de apertura. Cojo mi hilo, porque lo voy a poner aquí para irlo perdiendo. Y simplemente voy a hacer punto bajo a todo alrededor para unirlo, nada más, cogiendo las 2 piezas. Aquí tengo en la esquinita, ahora cojo el siguiente punto y el siguiente punto de la parte de detrás, perdiendo el hilito de comienzo. Y hago otro punto bajo. Voy a coger el siguiente punto y el siguiente punto de la parte de atrás. Y hago un punto bajo. Y aquí exactamente lo mismo. Y hago un punto bajo. Aquí hay una cadeneta de separación, pues hago un punto. Aquí voy a hacer de nuevo un punto con uno de los de delante, con uno de los de detrás. Voy a hacer hasta llegar a la esquinita. Aquí ya tengo perdido prácticamente mi hilo. Y aquí hago un punto bajo en la unión de las 2 cadenitas. Cojo el primer punto, cojo el primer punto de la parte de atrás, cojo el siguiente de la parte de atrás. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. ¿Por qué no quieres pinchar? ¿Qué te pasa? 1, 2, aquí.
Cojo el siguiente con el siguiente. En la cadeneta sigo cogiendo este con el primer punto de los de detrás. ¿Sabe qué pasa? Que se me ha mojado un poquito al darle el vapor, y cuando está húmeda el hilo, pues cuesta trabajito de que se pueda trabajar bien con él y corra bien por la agujita. Bueno, pues ya hemos llegado a la esquinita, ¿vale? Y la esquinita, para que sea cuadrada, voy a hacer 2 puntos bajos en la esquinita. Simplemente es eso, ¿vale? Y ya sigo trabajando como he hecho este ladito. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a terminar de hacer este ladito y este haciendo 2 puntos bajos en la esquinita. Y ahora estoy con ustedes para coserle esto que va cosido aquí y el otro de la parte de detrás que va cosido a la parte de detrás del otro. Aquí. Este es el otro cordoncito, va cosido aquí y este va cosido aquí. ¿Vale? Bueno, voy a quedarme trabajando y terminando esto y ahora lo cosemos. Bueno, corazones, pues aquí estoy ya dándole las últimas puntaditas. Este de la parte de atrás, como os he dicho, lo he apuntado aquí a la parte de atrás, y este de la parte de delante lo estoy cosiendo en la parte de delante. Y le estoy dando aquí unas cuantas puntaditas. Así de fácil, nada más. Una vez que ya le dé puntaditas, voy a perder el hilo y ahora ya lo único que nos falta en nuestro top es hacerles las tirantitas. Y vamos a hacer las tirantitas igual que hemos hecho este cordoncito, exactamente igual. Yo me voy a quedar terminando esto y voy a hacer las tirantitas y os voy a decir cuántos centímetros vamos a hacer de tirantitas o cuántas cadenetas voy a hacer. Bueno, pues esto ya lo tenemos, nuestro bolsito ya lo tenemos. Y ahora vamos a partir de aquí, ¿vale? De aquí, desde aquí voy a poner aquí la agujita y a partir de aquí dejo un hilito para luego poderlo perder, y en esta esquinita es donde voy a amarrar para empezar a hacer mis cadenas. Y voy a ir contando a ver cuántas hago. Voy a medirlo, 3, 4, 5, 6. Voy a medirlo y en un ratito vuelvo. Tenemos que hacer 4. Una aquí y aquí os diré exactamente la medida de donde van a ir las tirantas, ¿vale? Me voy a quedar haciendo las cadenitas y vuelvo en un momentito. Ya tenemos listo nuestro top y os explico cómo he hecho las tirantitas. En la parte de delante la hemos amarrado aquí en la esquinita, como ya sabemos, y hemos hecho 50 cadenetas. 50 cadenetas que he vuelto para detrás con puntos medianos, igual que hemos hecho en las cadenitas del bolso. En la parte de atrás, que es un poquito más bajita, hemos hecho 60 cadenetas. 60 cadenetas que la hemos hecho a los 8 centímetros de empezar desde aquí, desde donde empezamos a hacer los puntos bajos. 8 centímetros hemos hecho la tiranta de la parte de atrás con 60 cadenetas, ¿vale? Con 60 cadenetas. Bueno, pues ya esto ya es amarrárselo a nuestra bebé a su medida. Y ya lo tenemos hecho. Voy a deciros cuánto, las medidas aproximadas que os puedo decir. Mirad, de la parte de delante, de lo que es el pechito y espalda, mide lo mismo, 22 centímetros. Lo que mide el granny son 8 centímetros. Y lo que mide de anchura desde que empezamos a hacer el volante, que va parte de atrás, son 5 centímetros, que es esta parte de atrás toda entera.
¿Y cuánto mide el volante de largo? Pues os digo. El volante mide de largo, pues unos 11 centímetros, 10 y medio. En la parte más larga, donde hace el piquito. 10 y medio, donde hace el piquito. ¿Vale? Bueno, pues nada. Aquí tenemos ya nuestro top terminadito. Esperando que os haya gustado esta coquetería tan mona. Esto está abierto por aquí, por si nuestro bebé se le antoja de meter algo. Y nada, esperando que os haya gustado mucho. He gastado, se necesita para el top 2 ovillitos, ¿vale? Me ha sobrado un poquito del segundo, pero se necesitan 2 ovillitos para esta tallita, ¿vale? Pues nada, corazones, 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo.